Hola, ¿qué tal? Estoy bien TV, mi nombre es Iván Jalife y el día de hoy estamos con, yo considero, uno de los futbolistas más solidarios y más humildes que han pasado por el fútbol mexicano, el Pony Ruiz. ¿Cómo estás, Pony? ¿Cómo estás, Bienvenido. Iván? Todo bien. Muy bien, Un gusto bienvenido. estar Muchas acá. gracias. No, de nada. Qué gusto tenerte aquí en la comarca lagunera, Pony, tu No, pues segunda ya casa. soy de acá. Pues ya. Ya eres lagunero de adopción. Sí, lamentablemente en la carta de naturalización no se puede poner eso. Lagunero. Es fecha perdón, lugar de nacimiento y ya. Pero sí, obviamente si se pudiera esa opción, pues sí, obviamente me siento muy a gusto acá y pasé, hablando de mi época deportiva, pues sí, mi mejor momento lo viví acá. Claro que sí. Pony, platícanos primero, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Un montón. No, ya 52. Pues, chavo. Hombre, ya quisiera. Sí, 52 años. ¿Y dónde naciste? ¿En qué parte de De Chile naciste? Santiago de Chile, sí, es la capital. Muy bien. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Casado, sí, casado, con mi esposa Carla y con dos hijos, Muy Raúl bien, y Carlitos. muy bien. Oye, Pony, platícanos de tu vida. Vámonos por orden, tu vida en Chile. Cuando eras chico, ¿cómo era tu entorno familiar? ¿Cómo era tu vida allá en Chile cuando eras niño? Pues, obviamente que muy diferente a lo que se vive ahora, sí. No existía lo que es la tecnología y todo eso. Con suerte, pues había televisión. Y con suerte podía ver lo que era un partido de fútbol. Tengo sí ese recuerdo muy marcado que para el Mundial del 82 tuvimos una televisión a color. O sea, la compró mi papá. Eh, y la verdad muy tranquila. O sea, en el sentido de, de jugar fútbol nada más, como un tema nada más de diversión. Claro. Para nada de pensar que fuera a ser parte vital de mi vida o quizás que mi vida girara todo en torno al fútbol, ¿no? En Sí. ese momento era solamente jugar, divertirse y ya. O sea, ¿Dónde jugabas fútbol cuando eras niño? en la calle. En la calle, en el bar. Sí, en la calle, con un par de piedras como porterías o unos árboles, con amigos, primos y así, o sea, ¿no? Algo totalmente para la época, como te digo, pues era, para nosotros era lo único, ¿no? Y bueno, pues el destino fue llevándome, al final de cuentas, a que fuera pues mi vida, la verdad. ¿Y siempre jugaste la misma posición incluso de niño? ¿O jugaste también portero, de No, medio? hombre, no. Solamente la parte ofensiva. Bueno, yo no me recuerdo de eso. En ese aspecto sí tengo muy vagos recuerdos de mi infancia. No tengo muy buena memoria en cuestiones también de anécdotas. Porque generalmente me preguntan anécdotas y no me recuerdo de cosas puntuales de, de mi carrera. Pero de niño me dicen mis amigos eh, que la primera vez que jugué en un partido de fútbol, andaba yo por fuera de la cancha. O sea, me pusieron por extremo por derecha y yo andaba, o sea, casi Corriendo fuera de la línea. de abanderado. No. Pero bueno, son esas cosas que uno, pues al final de cuentas como niño, pues no dimensiona o no sabe, ¿no? Y afortunadamente, pues ya le fui hallando al tema y ya Claro. me como te digo, pues el fútbol, pues es todo lo que he hecho en mi vida. ¿Y cómo fue que de jugar, pues digo, juegas en la calle con tus amigos, como se puede? ¿Cómo fue que llegaste a empezar en un club? Me parece que fue en Unión. Sí, en la Unión Española. Lo que pasa es que igual, yo tuve un tío, bueno, tengo un tío, que igualmente fue futbolista profesional, jugó en la Unión Española, que es el equipo al que le iba a mi abuelo, mi padre y obviamente pues todos en la familia En la casa. le iban a ese equipo, ¿no? Y pues ya, o sea, eh,
Pero ya por un tema de mi abuelo, ¿no? O sea, que llévenlo allá a Unión Española, en la escuelita de fútbol y yo así. ¿Y qué edad tenías más o menos cuando te llevaron? Si no mal recuerdo, 10 años. Sí, 10 años. estamos hablando del año 82. Pues ya bastante. Entonces, pues estuve un par de meses. Y bueno, como era una academia del equipo Unión Española, pues ya a los pocos meses ya me ascendieron y ya pasé a formar parte de la Fuerza Básica de la Unión Española y ahí hice todo mi proceso formativo. ¿Había algún futbolista que te gustara de la Unión cuando tú eras niño que estabas en las... No, fíjate que en ese aspecto soy bien raro. Bueno, en muchos soy raro, ¿no? Pero en ese, pues no, o sea, yo jugaba. Yo no, como te digo anteriormente, o sea, que yo fuera a pensar que iba a ser futbolista, que era mi sueño, no, yo fui, eh, digamos, disfrutando el momento, ¿sí? Y en ese tema igual, o sea, pues obviamente que en esa época pues no había, eh, en muchos temas pues no había toda la información, ¿no? Claro. De lo que era el fútbol y ya. Por suerte, con suerte veía algunos partidos de fútbol en la tele porque no había la cobertura que hay en estos tiempos, ¿no? Ahorita te metes y es en cualquier lado y es fútbol, fútbol, fútbol. O sea, porque aparte de ser un deporte, bueno, que en mi caso pues obviamente me apasionó, pues a mucha gente también, ¿no? Entonces, eh, lo fui disfrutando así de una manera Muy natural. donde, claro, o sea, que no era una obsesión. Pues sí, yo escucho a muchos colegas y la mayoría dice eso, ¿no? Pero en mi caso que yo recuerde que yo haya dicho que iba a ser futbolista, que no, ni mucho menos que iba a pensar que iba a salir de Chile, que iba a hacer la carrera que hice, no, para nada. Yo creo que si me hubiera puesto quizás esas metas, quizás no lo hubiera conseguido, no sé. Oye, ¿y fuiste ascendiendo rápidamente ahí en las fuerzas básicas de Unión? Yo creo que sí, porque eh, por azares del destino o por situaciones, pues yo tuve por el tema de la escuela y todo eso, en un momento dado, pues tuve que entrenar con el equipo de primera división. Pues, yo tenía 15 años, 16 años, o sea, pero un tema, por eso te digo que las cosas a veces uno nunca como se pueden dar, ¿no? El entrenador que yo tenía en mi equipo de fuerza básica pasó a ser entrenador del primer equipo, del equipo de primera división. Entonces, en ese tema de la escuela, yo ya tenía que eh, ir en otro horario. Tenía que estudiar la tarde. Claro. Entonces, ya en la tarde no iba a poder entrenar con mis compañeros. Entonces, el profe llegó y me dijo, no, pues vente a entrenar acá. Yo, a esa edad no dimensionas, pero para nada, o sea, en lo absoluto. Y al final terminé entrenando con tipos pues, ya de primera división, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue el momento en donde yo dije, pues, puede ser. O sea, por este lado tengo que darle, porque la verdad, he entrenado sin ningún problema. eh, Vaya, o sea, no se me complicó en lo absoluto. Entonces, pues, la verdad, eso fue una experiencia que me ayudó, obviamente, en la toma de decisión, en de ya enfocarme en de que ese era el camino. Y la verdad, pues no se me complicó para nada. O sea, quizás por la edad, donde pues a esa edad, pues te vale madre, Sí. perdón la palabra. eh, no te importa nada y juegas y ya. Entonces eso, la verdad, fue un empujoncito que se dio de manera natural y que la verdad me ayudó mucho. Que aparte es muy atípico, que chicos, o sea, bueno, jóvenes. Aparte, pues yo era chico, siempre he sido chico. Sí. Entonces, ¿Eras más chaparrito cuando no, llegaste? hombre, pero yo creo, no sé. Por eso te digo que a veces si hay de las cosas, no soy un tipo que vaya, se lamente mucho por todas las cosas que uno puede llegar a vivir, pero sí me hubiera gustado eso, quizás haber tenido la posibilidad de ver, o sea, videos, qué sé yo,
de ver cómo realmente pues era y cómo me desenvolvía y todo ese tipo de cosas. Yo creo que ha de haber sido muy difícil a los del equipo de primera, si ya traían la misma potencia y misma velocidad, yo creo que de joven era más rápido. O sea, Sí, pues marcarte yo es creo muy que eso, yo complicado. creo que eso al final de cuentas fue lo que me ayudó mucho. O sea, contrarrestaba mucho el hecho de mi tamaño, el hecho de ser muy rápido, Muy la verdad. potente. Sí, entonces, pues sí, la verdad siempre me querían pegar, siempre me... no, de hecho tengo un día, pues había práctica de fútbol. O sea, entrenaba, eh, pero casi diferenciado. O sea, entrenas aquí en algunos trabajos. Igualmente en esos tiempos, pues, la forma de trabajar, la metodología era muy diferente a la de estos tiempos. Pero me acuerdo que un día, como te digo, insisto en ese tema de los recuerdos vagos que tengo. Me acuerdo que una vez me metieron a unir 3 cuadras, y ya, con el equipo suplente, obviamente, ¿no? Eh, y ya estábamos jugando, metí 4 goles. Ah, bueno, no. Te lo juro, mucha gente dirá, están locos este. Pero sí, o sea, metí 4 goles. La verdad, te soy sincero, no recuerdo cómo ¿Cómo estuvo el fue? marcador. Nomás yo me acuerdo que metí 4 goles. ¿Cómo fueron? No me acuerdo. Y que me agarraron a patadas, sí. Porque habían, pues en esos tiempos, pues sí, Sí. era lo clásico que los mayores, pues sí, siempre a los chavos, pues sí, los trataban Más de duro. intimidar de alguna manera. Y eso. Y la verdad, créeme que ese día, pues yo dije, pues ya, vamos a darle. Bueno, tampoco tenía muchas muchas opciones, ¿no? Ujú. Entonces, pues obviamente, sí soy un convencido de que cada quien tenemos alguna virtud y que al final de cuentas hay que explotarla al máximo, ¿no? Y en ese aspecto, pues sí, yo traté de explotarla. Oye, ¿y en qué momento el director dijo, oye, este está metiendo muchos goles ya, vamos a debutarlo porque ya No, no, anda... no, ya pasaron años y... De hecho, dentro de todo, pues debuté a los 20 años, o sea que no es una edad muy temprana, Ujú. pero debuté a los 20 años y... Pero no, insisto. Bueno, en primera división, Ujú. porque igualmente a los 18 años tuve a préstamo en un equipo de expansión allá en Chile. Y que la verdad me ayudó mucho también. Me ayudó mucho en ese proceso en donde yo estaba. Pues quizás porque a los 18 19 años te empiezas a inquietar, a desesperar y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, ese año me sirvió bastante y de hecho, eh, sí, el tiempo quizás un poquito más complicado fue más o menos a los 19 años, porque fui a préstamo un año. Tuve un año, 18 años. ¿Eso fue lejos de Santiago? Sí, no, lejísimo. Haz de cuenta que era Torreón. Ok. En clima, o sea, una ciudad muy chiquita, Copiapó se llama, es una ciudad minera y todo eso. Eh, jugué bien, todo tranquilo, regreso a la Unión Española y estuve un año y algo sin jugar, solamente entrenar, no Sí. debuté, no ganaba sueldo. Ay, sí, fue un año complicado, ¿no? Porque eso ¿dónde estoy? Claro. ¿Qué hago? Se voy bien en ¿Qué el viene? cómo. Ujú. ¿Sí? Entonces, afortunadamente, pues ya pues sí, seguí trabajando, seguí entrenando, con la misma ilusión, hasta que llegó el momento en donde pude debutar en Primera División y de ahí para adelante, pues fue, fue todas cosas positivas, ¿no? En ese momento tú ya estás muy convencido de, este es lo mío, yo me voy por el fútbol. O sea, esta Sí, época de los 19 que no sí, claro, jugaste. pero como te digo, o sea, porque no había de otra. O sea, dinero para estudiar, pues no había. Y era pues a darle con todo eso, o si no, en un momento determinado, pues como mucha gente, ¿no? El hecho de buscar trabajar y poder generar de alguna manera, ¿no? Para ayudar en este caso a mis padres. Y en este caso el director te dijo, Pony, vas a debutar No, el siguiente juego. no, Solamente te metió, tú estabas en la banca. no, o sea, ya llevaba un par de partidos yendo a la banca. Estamos hablando que en esos tiempos eran 2 cambios.
Nomás 2 cambios. Sí, eran 2 cambios. Bien poquito. Y a la banca iban 5. Nada. No, pues no. O sea, por eso te digo que pues a veces yo escucho a los futbolistas de ahora y digo, ay, Qué delicado. sí, sí, sí. Pero bueno, cada quien en su época, ¿no? En su momento y la verdad, pues no. Pero, vuelvo a insistir, en ese momento pues tú no dimensionas nada. Y no, hasta que un día, bueno, pues vas y ya. Entré y de ahí, te lo prometo, que de ahí era toda la semana jugar, entrar de cambio, hasta que en un momento pues ya fui titular y en general de cuenta en Chile jugué muy poquito, jugué 2 años. 2 años, o sea, en primera división 2 años y ya después vamos para México, vámonos, o sea, Oye, ¿cómo se dio ese partido contra el Real Madrid? O sea, es como muy raro que el Madrid venga y haga sí, partidos. sí, pero bueno, había una cuestión lógica, ¿no? O sea, en el Real Madrid jugaba en ese momento Iván Zamorano. Ah, la época después de Hugo. Exacto. Entonces, y obviamente, pues, Unión Española, por ser un equipo con una descendencia europea, española y todo eso, pues hubo algún nexo y todo eso. Real Madrid jugaba 2, 3 partidos por. eh, en esa época era, si no me equivoco, después de terminar el torneo, en este caso español. Y nada, o sea, jugó esos partidos amistosos y bueno, para mí pues fue pues un parteaguas, ¿no? En lo que fue mi carrera ese partido. Metiéndole gol al Madrid. Gol, no, gol y hice varias jugadas muy, muy importantes, o sea, pero la verdad, insisto, o sea, no, yo jugué ese partido fue Ujú. un domingo en invierno, si no mal recuerdo, con frío, el estadio estaba lleno, Claro. hermoso. Y fue un domingo. Habíamos jugado el viernes un partido por la liga y habíamos ganado también. Había metido gol yo también. O Eh, sea, le ganaron al Madrid Le ganamos 1-0, sí, sí. con tu gol. Sí, claro. O sea, aunque no lo crean. No, claro. Ya, mucha gente puede decir que el Real Madrid es el Real Madrid. Sí, 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 sí. Hoy, ayer, en Siempre. 10 años más, es el Real Madrid. Y la verdad fue un partido, pues, inolvidable, la verdad. O sea, en, en, ¿cómo se llama? En redes y eso, más hay un compacto, pero sí hay un compacto en donde hago jugadas que yo las veo, cada vez que me pega Nostalgia. la nostalgia, lo veo y digo, no, pues sí. Qué golazo. No, el gol, jugada, la velocidad, digo, no, la verdad fue increíble ese día y muy agradecido, la verdad, por esa oportunidad que tuve. Y de ahí te habla Alfredo Tena, me parece, Sí, que era el director de Puebla. sí, era el entrenador de Puebla y ese partido, o sea, él no lo vio ni en directo, no lo vio. A él se lo mostraron para ver a otro compañero. La verdad, si tú me preguntas quién era, pues no me acuerdo. Pero, y creo que la verdad no jugó él ese día. No sé si por un tema de lesión, que es lo más probable que haya sido por eso. Eh, y bueno, pues ahí jugué yo, destaqué y eso dio la posibilidad que Alfredo dijera, tú no quiero esto, quiero este. Bravo. Entonces, y también eso fue una manera fortuita, porque la verdad el que fue mi representante por muchos años, Pablo Talarico, un uruguayo que ha vivido toda la vida en Chile, él tenía muchos jugadores ahí de Unión Española, extranjeros todos, la verdad. Y nada, a mí ni me pelaba. Nada. Y se lo he dicho, Toda la vida. se lo he dicho siempre. Y un día, pues muy simpáticamente se me acercó y y saludando, y yo, ¿qué le pasa? Se levantó en tu lado de la cama hoy. Y no, es que te tengo una propuesta de México. No, pues sí, vamos. Ya. Yo trabajaba en ese momento, no trabajaba. Yo estaba
en ese momento con otro grupo de empresarios y que la verdad ni hicieron nada por mí y hasta tuve un tema legal ahí de una demanda, todo eso, porque pues yo me vine sin el consentimiento de ellos y bueno, acepté esa propuesta de Pablo en ese momento y nada, o sea, fue todo en el momento, por eso eh, en estas posibilidades que he tenido de trabajar como entrenador, que ha sido en tercera y en segunda división, pues siempre a los chavos les transmito eso, o trato. Así que la verdad, pues uno tiene que pues, quedar todo en cualquier momento, o sea, porque no sabes que en el partido X que puedas llegar a tener, que puede ser quizás sin trascendencia, pues puede ser realmente pues el momento en donde De verdad. puedan andar algún visor eh, y que te puede pues llevar a realmente pues a forjarte como, en este caso como futbolista. Muy bien. Oye, esta parte de cuando vienes a México la primera vez a Puebla, cómo veía Chile la Liga Mexicana? O sea, ¿qué percepción había de la Liga Mexicana? ¿Había una liga fuerte, una liga en expansión? ¿Cómo se No, veía? no, obviamente que era a nosotros en el medio como futbolista, como profesional, pues obviamente que era un salto importante. O sea, vaya, en esos tiempos sí realmente lo que se pagaba a un futbolista profesional era de risa. Bueno, considerando lo que se maneja ahora actualmente en el fútbol, entonces para mí obviamente que era una, una posibilidad muy importante pues para tener una estabilidad en un futuro, una estabilidad de tranquilidad, ¿no? Pero, insisto, o sea, siempre yo seguía con la misma línea, o sea, de, 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 de- de disfrutar. O sea, a pesar de que ya tenía 22 años, pues no, o sea, quizás por esa quizá ignorancia o inmadurez o como le quieras llamar, o sea, pues No, yo ¿sabes jugaba qué? Es que y yo me divertía y todo lo que vino después fue por una situación en donde yo no la busqué y me agradeció. No sé si es el camino correcto al quizás conducirte, pero no, yo no pensaba en el dinero, solamente sabía en ese momento que obviamente era una posibilidad muy importante para mi carrera, pero siempre pensando en de que venía y regresaba. oh, ok. Sí, o sea, nunca con la intención de quedarme, pues ya llevo, ay, 31 años. O sea, este año cumplo 31 años, llegué el 94, 31 años, y mucho menos de quedarme aquí y morirme acá, porque esa es la realidad. Me voy a morir acá. Pero todo parte de eso, como te digo, del hecho de no ser un tipo que esté pensando mucho en el futuro. Ahorita tengo 52 años y te lo juro por Dios que no. O sea, yo vivo. Sí, obviamente que ya con la edad ya uno se va quizás preocupando de esa situación que quiere hacer en un par de años o en el momento que estoy. eh, Preocuparme más de ese tipo de cosas, ¿no? De tener más una estabilidad, de qué voy a hacer cuando realmente no hago nada ahorita, pero sí en un momento en donde quizás no haga ahora sí que nada. Entonces, yo creo que al final de cuentas fue en mi caso, me funcionó de buena manera. Fluyes mucho, ¿verdad? Vives mucho el presente. Sí, no, porque la verdad es un estrés. Últimamente, sí, como te digo, por el tema ese de la edad, sí lo he vivido más y he sufrido más y me he estresado más por el futurear en un momento determinado. Pero sí, generalmente me manejé así, la verdad. O sea, la gente podría decir, no, este está loco. Pero no, yo no, en ese aspecto no me, no me estresé por qué iba a ser de mi carrera, que tenía que ahorrar, que tenía que juntar, que no, realmente todo se fue dando bien. Muy natural. Oye, hubo mucha diferencia de
la liga chilena a la liga mexicana en tu proceso de adaptación? No, fíjate que no lo resentí tanto. Sí, acá era un tema quizás un poquito más físico, en el sentido de que fue más rápido. Pero de ahí más, o sea, no me costó mucho el adaptarme porque afortunadamente, y tema que siempre digo, o sea, para uno como extranjero el hecho de llegar a un lugar, adaptarte bien a la ciudad, que te reciban bien y que el equipo también ande bien. Claro. O sea, pues, si llegas ahorita en estos momentos a Santos, pues dices, pues... No, ahorita está difícil, sí. Entonces, y aparte el hambre que yo traía, porque esa es la realidad, o sea, yo venía a jugármela todo en el sentido de, porque yo venía a préstamo, no venía comprado. Entonces tenía que en ese año, pues sí, partirme la madre para que me compraran. ¿Y tú ya Y conocías? perdóname, No, del- no me compraron al otro año, porque Puebla tampoco en ese momento tenía mucha solvencia, o quizás no estaban seguros, qué sé yo. Y no me compraron, extendieron el préstamo y al final vino Toronesa, me compró y bueno, ya es otro cuento, ¿no? Pero en sí yo venía con esa hambre, con esa ilusión de aprovechar la oportunidad, pues venir por un año, como lamentablemente a muchos les pasa, pero sí tuve la fortuna de que el equipo anduvo bien, me adapté bien. Y más que nada, yo considero por mis condiciones, mis capacidades futbolísticas, pues eso y aparte la mentalidad. No me gusta hablar mucho de mí, nunca lo he hecho, pero al final de cuentas, pues sí es más que nada para transmitir eso. O sea, en el sentido de que pues si no tienes esa ilusión, esa hambre de querer trascender y aprovechar la oportunidad, pues la vas a dejar pasar y quizás te va a afectar en un futuro. ¿Tú ya conocías el entorno de los equipos que existían? O sea, ¿llegaste y apenas conociste a la América, Cruz Azul, a Santos o investigaste? No, hombre, o sea, tenía información muy vaga, porque volvemos al punto, o sea, en esos tiempos, pues la información era muy escasa y las noticias que llegaban allá eran de la clásica, ¿no? De los chilenos en el extranjero, en México, en ese momento pues estaba Ivo Basay, en su momento estuvo Jorge Aravena, bueno, tú estás más chavo, quizás no te acuerdas de él, el Búfalo Poblete, en fin, que estuvieron en Puebla y tuvieron un buen pasar, ¿no? Estamos hablando de los finales de los 80. Eh, entonces, pues esa es la única información que tenía, ¿no? Pero igualmente, pues sabía que era una liga muy competitiva y que, insisto, para mí, en ese momento, no es lo que es ahora. O sea, ahora piensa en Europa. Sí. Y que Europa es el fin de todo esto y ya, no. Para mí, no. Yo jugué en Chile, disfruté el momento, me llegó esto de rebote, vámonos. Y ya estando en esa situación de saber que iba, en este caso que venía a México, era por mantenerme el mayor tiempo posible para hacer un colchón, regresar a Chile quizás. No, nunca pasó. Acá me quedé. Y así, entonces, eh, no. Y estando acá tampoco, no, que Europa, que la selección, no, hombre, no. Yo procuraba entrenar bien, trabajar bien, hacer todo lo de mi parte necesario como para que mi desempeño fuera el mejor. Oye, ¿y el profe Mes es quien te pide en Toros Nesa? ¿O cómo es que llegas allá? Fíjate que no sé cómo estuvo ese tema, la verdad. Si él me pidió o no me pidió, pero el profe Mesa iba llegando, muchos también íbamos llegando a Toronesa. Pero yo creo que no, ¿eh? Porque como te decía anteriormente, Toronesa, pues en su momento, pasó una cuestión muy curiosa. Toronesa tenía en ese momento un chileno que se llamaba Jaime Ramírez, Ujú. eh, que era precisamente, salió de Unión Española y la carta, o había un tema de dineros Claro. ahí pendientes,
Entonces, pues el dueño de Toronesa dijo, no, pues dame a Rodrigo Ruiz, hablando con el equipo de Chile. No, que él está en Puebla, no, no me dale. Dámelo en parte de pago, lo que me debes y que no sé qué. Bueno, el tema curioso aquí es que yo llegué a mediados del 96 a Toronesa, pero yo ya estaba negociado desde diciembre del año 95. Yo no sabía. Ah, caray. Y Puebla sí andaba muy mal deportivamente hablando, y yo no sabía. Yo me enteré cuando terminó el torneo y todo eso. Y de hecho en algún momento, pues, el entrenador en ese momento era Hugo Fernández, un uruguayo, que en paz descanse, de Puebla. Me dice, no, es que tú ya estás, ya te compró Toronesa. Digo, no, yo ignoro totalmente eso. O sea, un poquito echándome la culpa porque yo estaba relajado. No, o sea, el equipo andaba mal, me puso, no me puso, qué sé yo. Situaciones del fútbol, como se dice coloquialmente, y ya, pero él lo atribuía a eso, que yo ya estaba tranquilo porque yo ya tenía trabajo seguro. No, hombre, yo no sabía nada. Ya una vez que terminó el torneo, pues ya oficialmente ya supe que yo venía a Ciudad de México, y al final no me convino para nada porque gané menos dinero, estuve 3 años y medio. Sí, fue una experiencia que al final nos ayudó mucho en su momento a los que tuvimos ahí en Toronesa porque fue un boom. Un boom muy grande. No, no. Y que para los que son de la época, pues lo recordarán muy bien. Pero bueno, unas por otras. Al final de cuentas, quizás en ese momento no estaba yo a gusto con mis condiciones de contrato y todo eso. Y siempre lo digo. O sea, yo cada 6 meses que me quería salir. Yo me quería salir y iba y no, que no te sale. Y que mejóreme. No. Bueno. Y ya era Hasta que ya llegó, perdóname, un momento en donde dije, ya, diciembre del 99, dije, ya, me fui a Chile. Yo en diciembre nunca iba a Chile por el hecho de que tú te dan una semana, no más de 2 semanas, a lo mucho. Y el hecho de viajar, que no, dije, ¿sabes qué? Yo me voy a Chile. Yo no me regreso. Sean Hernández, sea Juan Antonio Hernández, el dueño de Toronesa, un empresario muy exitoso de México. Eh, yo no me regreso, ¿eh? Yo, hágale como que, Pero no, sí. es que no, me retiro. Yo no, yo estaba hablando que en ese momento pues tenía 96, tenía 28 años, Ujú. joven relativamente, ¿no? Sí. Y ahí recibo, estando en Chile, pues ya la llamada de Quirarte y de Memo Cantuya invitándome a venir a Santa. Qué curioso, porque tanto Toros Neza, que es como una estrella fugaz, salió, brilló mucho y se apagó. En Santos y en Toros son eras, no son épocas. O sea, se marcaron realmente. Considero que la de Santos fue la época donde se construyó este gran nombre de Santos Laguna. Y la de Toros Neza, bueno, todo el mundo los conocía. También por la cuestión de las máscaras y el choque que hacían, el que ya llegado a Pero, finales, el que jugaban sí, muy padre. pero al final de cuentas eso fue, siempre lo digo también, el hecho de que eso fueron cuestiones que nacieron eh, no con el afán de aparecer, ni, no, o sea, no, que máscaras, para. Pero aparte salíamos a la cancha, jugábamos y metíamos 5 goles, Así o es. nos metían 5. Pero bueno, dábamos, quieras o no, un espectáculo. ¿Sí? Entonces, bien dices, o sea, ese boom igualmente fue, bueno, yo antes que llegara a Nesa, el año anterior había andado bien, pero no calificó. Entonces fue el año 96 a 98. Fueron 2 años de estar ahí, semifinal, final. De hecho, cuando sale campeón Santos por Santos, primera vez, Santos nos elimina a nosotros en semifinal. semis, órale. Y el otro torneo, pues ya llegamos a la final con Chivas, pero bueno. Pero a lo que voy es eso, que fueron año y medio, 2 años del boom. O Sí, sea, porque realmente, pues, era mucho show. no, igualmente, pues el dueño no se manejó bien, o sea,
insisto, no eran los tiempos de ahora. Quizás si ese equipo en estos momentos, o sea, o si ese equipo lo hubiera mantenido, ¿sí? Pues obviamente estaríamos hablando de una franquicia muy importante. Sí. O sea, por cómo se el fútbol fue creciendo en todos los aspectos, en televisión, en patrocinio, en fin, en entradas. O sea, realmente pues ya podría quizás haberlo hecho él como un negocio, pero no, que empezó a vender jugadores, a vender. Entonces, poquito lo que pasa hoy con Santos, ¿no? Ujú. En el sentido de que pues, empezó a deshacerse de su buen jugador, hizo malos negocios. En su momento trajeron a Bebeto, que para el momento era un dineral, y todo lo que estábamos, bueno, ¿yo qué? Ajá. A mí no me pagas Sí. o no me valoras, y traes un tipo que claro, obviamente tiene una historia, un currículum Ya. importante. Lo que gane, pues obviamente lo tiene bien ganado, pero no era el momento porque teníamos un equipo muy eh, que no valía nada. O sea, y teníamos una figura así, al final, pues ahí están los resultados. El tipo se fue, en fin. Entonces, realmente los años de Tolonesa, pues fueron 2 años los buenos. Y yo estaba con eso, que cada 6 meses me voy, salgo, me salgo. no me dejan. Ahora pues sigo entrenando, sigo trabajando, hasta que llegó un momento que dije, no, ya, basta. Santos fue, digo, de los momentos importantes. ¿Cómo fue más que tu adaptación al equipo? Porque por tu manera de entrenar y dedicación, supongo que te adaptaste rápido al equipo, pero Sí. a la ciudad, porque yo recuerdo mucho que los partidos eran domingo a las 4 y el factor calor era pues una ventaja que tiene el equipo. Sí, en cierto modo era una ventaja, pero realmente es un ser humano que te afecta, que solamente nosotros entrenábamos una vez a la semana a las 4 de la tarde, todos los días entrenábamos en la mañana, o sea, era un factor que igualmente te mermaba en algún momento, ¿no? Pero obviamente, pues, es que en esos momentos yo creo que tenías esa ventaja que sabías, yo viendo la situación de estando del otro lado. O sea, yo cuando vine con Puebla y con Tronesa, no, que toca Santos el domingo. Ay, joder. Sí era así. O sea, sí era así. Sí. Y decían, Pero vamos. te lo firmo, que cualquier jugador que cuando los tiempos se jugaban a esa hora, decías, no, qué terrible. O sea, ya, en este caso, ya como visitante ibas perdiendo 1-0 y ya el local iba ganando. ¿Sí? Por esa situación psicológica de saber llegar, jugar a las 4 y calor igual. El público también era un factor al tener tan cerca y tan seguido. Sí, pero más que nada el factor era en favor, en este caso, de Santos, Claro. del local. Sí, sí, O sea, sí. no tanto porque el de visitante, porque generalmente pues son muy pocos los equipos que de visitantes, a no ser que sean equipos que han tenido una historia importante, pues generalmente se manejan de la misma manera de local, de visitante. Pero generalmente los demás equipos, ya el hecho de saber que vas a una cancha complicada, pues ya vas con esa mentalidad de decir, uy, es un partido perdible. Ujú. ¿Sí? Entonces, no, pero en mi caso no. O sea, yo es la misma. O sea, la misma de venir, aprovechar la oportunidad, la confianza que me daban, de hacer mi trabajo, y afortunadamente pues salió todo muy bien. No, pues salió con un campeonato. Sí, pues es lo único que tengo en México. Bueno, una final también, Pues la de Toro. el 2000. No, esa de Toronesa, bueno, había jugado una final contra Chivas, la perdí. Llego el 2000, para iniciar el 2000 acá, y enseguida pues llegamos a la final Ujú. contra Toluca, la perdimos pues. Yo No la me vi, pude sí. jugar por lesión. ¿Sí la viste? Sí. Nos dieron un Luego baile. la Bundis Rangel, creo. Sí, nos dieron un baile. Porque Toluca también era un equipazo. No hay que dejar de lado ese tema. Y, y afortunadamente, por el buen trabajo de todo y todo eso, pues al año siguiente pues tuvimos ese premio, ¿no? A la constancia, al trabajo y todo eso de salir campeón. Esa era del Santos, cuando te acuerdas de esa época, es
de los momentos futbolísticos que te recuerdan más alegría? Esa época del Santos del campeonato y las Santos Manía y todo Sí, eso. no, más que nada, eso es lo que dices. O sea, yo no había vivido eso. O sea, de cuando, pues la liguilla, o sea, el hecho de tener cada 15 días el estadio lleno y ver, pues, lo apasionada de la gente. Si bien ya lo sabía, o sea, porque yo cuando venía, como insisto, a jugar de visitante, pues se veías el estadio lleno y todo eso, pero no, realmente, pues no sentías, no palpabas eso. Entonces, estando acá, pues ya me fui dando cuenta de esa situación, de cómo viven el fútbol, de cómo lo vivían, cómo lo viven. Y que, pues la verdad era, el domingo era, pues yo creo que era lo único que se hacía prácticamente. Así es. O sea, literalmente, o sea, estamos hablando de hace 20 años atrás, 25 años atrás, o sea, y por mucho tiempo. Y como todas las cosas, pues la ciudad fue evolucionando, entonces pues ya hay muchas más cosas que hacer, ¿sí? Entonces, pero el fútbol para muchos era el domingo de fútbol, Sí, entonces es otra no, no cosa. había de otra. O ibas al estado, esas carnes asada para ver el Entonces, partido. vivir todo eso, ver todo el ambiente, no manches, o sea, se olía, se veía, o sea, en la calle veías de 100 personas, veías 50 con playeras. Y 25 con el Pony. No, no sé, pero sin duda que eso fue de las cosas que, pues obviamente uno recuerda y la recuerda con mayor agrado y obviamente todos los que vivimos eso, pues en su momento pues nos generaba un compromiso pues mayor, Claro. o sea, pues de regresar ese cariño, ¿no? Con esfuerzo, porque al final de cuentas puedes hacer las cosas bien, mal, regular, pero lo que tiene la gente de acá es que te reconoce eso, ¿no? Sí. Y se da cuenta, o nos damos cuenta, quién se entrega mucho. Y se notaba que tú dabas siempre todo. Recuerdo mucho un consejo que me dio Martín Mariano Guaso. Oso. Me dijo, no, aquí, y es algo que he tratado de transmitir, eso, ¿no? Eso, aquí parte de la madre. O sea, con eso, que a la gente pues se da por bien servir. Él también juega por izquierda. Él era zurdo, sí, Sí. era volante por izquierda, Sí. sí, la verdad. Yo llego La junto verdad, pues con... sí, o sea, y ver, obviamente ya estando acá y ya ir palpando todo eso, pues sí, te vas dando cuenta, o yo me iba dando cuenta que era lo mínimo. O sea, que había, a pesar del calor, de que estuviera lleno, que no estuviera lleno, era eso. Oye, y luego aparece esta dupla con Jared, posteriormente con Matías. Son de estas duplas que se volvieron icónicas, históricas en el fútbol mexicano. Ustedes, además de entrenar juntos, también salían fuera de la cancha, se iban a cenar o algo, No. o cómo se da la unión. No, 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 no. Sí, concentrábamos juntos en el mismo cuarto, no en la misma cama. Acabó. Eh, pero igualmente, o sea, no platicábamos de fútbol, o sea, veíamos los partidos que daban y ya, o sea, generalmente quizás la gente puede tener esa percepción de que en una concentración o el día previo al partido estás pensando solo, no, o sea, el tema de la concentración es para descansar bien Sí, y comer bien, claro. sí, llegar con todo al partido. De ahí en más, pues la charla previa, táctica y para encarar el partido, pero de ahí en más, de que platicamos, no, que hay que hacer esto, no, No, nada. se daba nada más. Sí, o sea, toda esa situación, afortunadamente, imagínate si hubiéramos platicado No, bueno. o si nos hubiéramos puesto más de acuerdo, no, No, hubiera metes sido. 25 No, pero goles. entonces, pues sí, estuvimos mal. Quizás deberíamos haber hecho las cosas de una mejor manera, pero no, afortunadamente salió todo, fluyó todo de así y bueno, pues todos disfrutamos de esos grandes momentos y la verdad. Si son de las cosas, si tengo que destacar situaciones de mi carrera, que hay bastantes, Bastantes. pues está el hecho el haber quedado o el haber coincidido en este caso con un goleador de la magnitud de Jerez. Sí, porque yo creo que en los entrenamientos es donde se iban conociendo. Porque yo recuerdo mucho los pases
y eran de francotirador directo a la cabeza o a donde estaba parado. Pero que aquí, vaya, eh, siempre lo he dicho, ¿no? O sea, se conjugaron las virtudes de Jared y las mías, o sea, Ujú. y sí, eso teníamos, si alguna situación en algún momento la conversamos, fue eso. O sea, si yo no te veo, si yo no veo tu movimiento, yo nomás la pico y la tiro bombeada para que tú vayas y con tu brinco, tu timing y todo eso, pues cabecees y la meta. Porque a veces, pues hay situaciones en donde el lateral o el central o el que te está, en este caso, marcando, pues hace bien su trabajo y te impide quizás tener esa posibilidad de ver a tu compañero. Entonces, Claro. ya ahí es velocidad y contra la raya y órale, tírala y ya para que aquel la meta, ¿no? Oye, Pero, perdón. dale. Y ya la otra era, pues obviamente cuando yo tenía la posibilidad, el tiempo de poder verlo y me marcaba el movimiento y eso lo tiraba ahí. No, y también hacías tus goles. O sea, Sí, quedabas como siempre en una posición que si había un rebote podías llegar o sí, pues pues, esa situación de a veces de intuición, o sea, de movimiento que puedas llegar a tener en la cancha, ¿no? Y bueno, pues más que nada era eso, o sea, agarrar el bote o obviamente hacer jugadas individuales o patear, qué sé yo, o sea, mis goles fueron más que nada de esa manera. esta transición cuando pasas de tener la referencia de Jared a Matías, es un centro delantero, juega diferente. ¿También tuviste que ajustarte para adaptarte a No, Matías? no, el que se tuvo que ajustar fue Matías, Matías. porque Matías no era centro delantero. Entonces llegó un momento en donde él no se sentía cómodo y él te lo podrá decir. Y no, le dijo a Yayo, no, que yo no soy centro. Y en alguna situación que platicamos, yo no, tú adáptate, tienes las condiciones, tienes las cualidades. Pues sí, o sea, era un tipo encarador y que iba por fuera y todo eso. Y a veces eso seduce, ¿no? Al jugador, generalmente eso le gusta, ¿no? De tener los enfrentamientos y marcar la diferencia. Pero obviamente el goleador es el goleador. El que mete goles pues, siempre va a tener la atención pues, de todos los que están dentro, fuera de la cancha, qué sé yo. Entonces, de a poco él se fue adaptando y como te digo, en esa plática que tuvimos, tú aguanta, ten paciencia que yo te voy a buscar a ti. Claro. O sea, mi chamba era eso, buscar al centro delantero o al delantero, en este caso, al goleador y bueno, afortunadamente también Pues, funcionó bien. pues al final son 4 campeonatos de goleo y el líder de asistencias de la liga. Pues sí. Es algo muy importante. ¿De qué jugadores te acuerdas de esta época, ya en general, incluyendo Tecos? ¿Qué laterales eran muy difíciles? O sea, que te tocaba, o centros, o centrales que decías, hijo, es que este es difícil. O sea, sí, o sea, en cuanto a nombre, quizás no me puedo arriesgar a recordar, pero sí en cuanto a las condiciones de cualidades o físicas, o generalmente pues se me facilitaban todos los jugadores que eran altos, Ujú. pues poder encararlos Sí. no tenía ningún problema. Pero ya los jugadores que eran un poquito más rapiditos, más bajos y todo eso, pues sí se me complicaba un poquito más, pues obviamente porque ya eran batallas un poquito que podía yo ganar una, me ganaban dos, en fin, en cuanto a los enfrentamientos. Pero, a ver, por decir rápidamente, Denis Caniza, que jugó acá Ujú. y que la verdad estaba muy cabrón. Sí. Cuando se va a Cruz Azul, se fue a Cruz Azul y no, Sí. no sé si jugó en otro equipo acá en México, en Atlas creo, no recuerdo. Eh, las veces que me tocó enfrentarlo, pues, imposible. O sea, llevárselo, imposible. O sea, era rapidísimo, era muy vivo. Buena pegada también. No, hombre, fue un tipo que jugó, ay, 4 mundiales. Sí, 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 sí. Creo que jugó 4 mundiales, Denis, y la verdad un tipazo, o sea, tú lo ves y no, bien tranquilo, y no, pero ya entrando a la cancha, no, hombre, Una era un piedra. perro, era un perro ahí. Entonces así te puedo decir a varios, ¿no? Pero rápidamente, para contestar tu pregunta, sí, Denis era muy complejo. ¿Y arqueros difíciles? Que dijeras, es que este es muy difícil, sabe adelantar, sabe brincar, sabe bloquear. No, pues sí, pues en su momento pues estaba
Osvaldo, también me tocó enfrentar a Jorge Campos, en fin, al Conejo. O sea, en esa época sí habían porteros importantes y que al final de cuentas fueron no solamente importantes para sus equipos, para la liga, sino para la selección también. O sea, sí, sí, sí. Sí, había jugadores de mucha, mucha calidad. O sea, quizás la gente o los futbolistas de estos tiempos van a decir, ah, que el tiempo pasado no vale el nombre. Yo creo que cada época, hablando de los 50, 60, 70, en fin, sí estoy convencido de que cualquier jugador de fútbol podría haber jugado en esos tiempos y en los de ahora, sin ningún problema. Sí, claro. Sí, si teniendo las condiciones físicas y técnicas, te adaptas Claro. sin ningún problema. Pero la verdad que han habido en México, han pasado futbolistas muy, muy, muy importantes. ¿Cómo es que después de esta época de como futbolista decides pasarte a dirigir futbolistas? Eh, bueno, obviamente que en su momento, como jugador activo, pues no me pasé nunca por la mente el hecho de poder trabajar en esa área. Eh, no sé, yo creo que más que nada por mi personalidad y todo eso, ¿no? Pero eso lo fui mejorando, evolucionando el tema de cómo fui yo o cómo era. Pues, en principio siempre fui un tipo muy introvertido, así que quizás me costaba con los medios, sí me costaba mucho hablar, o era muy parco, era muy seco. ¿No? Sí, no, ya, o sea. Pero ya después, pues obviamente fui adquiriendo esa confianza que me llevó a decir, no, pues deja pruebo, pues ¿qué tienes? Pues al final de cuentas, pues yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que uno está en un ámbito, se maneja en un área y el cambiar, pues sí, cuesta mucho, ¿no? Claro. Y al final de cuentas, pues sí, pues estamos hablando que yo cuando me retiré tenía casi 41 años y empecé a entrenar desde los 9, o sea, estamos hablando que pues, 30 años de mi vida, un poquito más, dentro de una cancha de fútbol. Claro. Entonces, ni modo que fuera a hacer otra cosa, ¿no? O a prepararme para hacer otra cosa, en fin. Eh, entonces, pues ahí ya dije, no, pues estudio la carrera de entrenador y a ver qué sale, ¿no? Entonces, de ahí ya tuve la posibilidad de ser entrenador en Teco, en tercera división, segunda división, con resultados buenos, ¿sí? Tuve la posibilidad de mi primer año llegar a semifinales en tercera división, que no es un dato menor porque si consideramos que en ese entonces eran 300 equipos, entonces llegar a estar entre los cuatro, Hoy. no, pues sí. Y al otro año, pues llegar a la final y ganarla, pues bueno, son de esas cosas que más allá que sea primera división, amateur y todo eso, pues es un logro personal que tengo y recuerdo con mucho cariño. Cuando tú eras chico, que empezabas, porque a lo mejor ahora que estás de entrenador te tocan jugadores muy jóvenes, de 15, como cuando ¿Sí? tenías 15, has como jalado ciertas cosas que dices, hijo, yo me acuerdo haber estado como este chico y ahora tengo este consejo y se lo voy a Sí, transmitir. claro. ¿Cómo te has adaptado a ahora poder transmitir ese conocimiento a las condiciones que tú tuviste también? Yo creo que hay que partir de la base que si no tienes, no me gusta decirlo, porque no me gusta hablar de mí y no, generalmente no lo hago, pero es que si no tienes ese grado de humildad, no lo vas a poder hacer. O sea, si no dejas en este caso de lado el futbolista y ya te enfocas en que eres un entrenador, que eres el que maneja un grupo, el que tienes que transmitirle ciertas cosas. Y en este caso, como tú dices, o sea, si en este caso me tocó o me ha tocado trabajar con jovencitos de 15, 16, 17, ya en segunda división, pues hay chavos hasta de 26 años, pero la mayoría pues está entre esa edad, ¿no? Entre 15 y 20 años. Pues obviamente tienes que transmitirles las experiencias que uno tuvo, ¿no? Ya en este caso, pues ya el jugador
O el joven ya decidirá si toma o no el consejo, pero obviamente pues, si no haces eso, pues vas a ir en contra de tu carrera y en contra de los resultados que uno está buscando. ¿Sigue la influencia de alguno de tus técnicos? Que dices, bueno, a lo mejor el profe Mesa me dejó mucho Correcto. esto. Sí, 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 justamente le diste en el clavo. O sea, el profe Mesa pues siempre pregonaba el hecho de jugar bien, de tener la pelota, o sea, de, de hablar mucho con el jugador, de manejar bien el grupo, en fin. O sea, de todos los que tuve, que hasta tuve hasta compañeros que me dirigieron, como el caso de Miguel Herrera y del turco Mohamed, que fueron compañeros y me dirigieron. Pues obviamente de todos ellos, de la gran mayoría, pues fui agarrando cositas y también pues, de los que no me dejaron nada, pues, hombre, ni los nombros. Y, y volviendo un poquito a tu pregunta de hace rato, o sea, el por qué quizás de haber decidido ser entrenador y todo eso, tuve unos muy malos. Y tuve uno en especial que era muy malo, un entrenador pésimo, que no voy a decir el nombre, no vale la pena. Pero sirve. Pero no tiene pelo. No, era muy malo, la verdad, con todo respeto para él, y yo creo que él también no aprovechó esa oportunidad que tuvo, esa bendición que tuvo de llegar a Primera División, de dirigir Primera División, dirigir expansión también, pero y él mismo lo decía, no, que yo no me preparé, yo no me preparo. No, mijo, si ya estás ahí, pues aprovecha, hombre, pues, ganaba un dineral, pero bueno. Entonces, ese fue también uno de los motivos por los cuales dije, no, pero ¿qué pierdo? No pierdo nada. Si tuve a fulano de tal, que era malísimo. Oye, ¿y cómo es? A ver, estás en la cancha en un momento jugando con Miguel y jugando con el turco, y luego de repente te tocan de directores. ¿Cómo es esta relación de, tú y yo jugábamos, o sea, te No, no. conozco? Vuelvo al punto de que te dije hace rato, o sea, el hecho de tener esa humildad de decir, o ese conocimiento de saber quién eres y quién está enfrente tuyo, en fin, o sea, saber diferenciar esa situación, o sea, como te digo, o sea, en este caso que tuve la fortuna, quizá a Miguel sí lo tuve mucho más tiempo, porque lo tuve en Veracruz, Ujú. y de hecho, Miguel llega reemplazando a Mohamed. eh, y después ya lo tuve más tiempo en Tecos. A Miguel, nomás al turco lo tuve en la pretemporada y un par de fechas al inicio del torneo. Pero no, más que nada eso, saber diferenciar que ahora eres mi jefe y te respeto y vamos a jalar parejo. Ellos, en su momento, pues el turco me llevó a Veracruz y obviamente pues uno tiene que saber, digamos, en este caso, cuando alguien te entrega la confianza, pues ser empático o retribuir esa confianza con un buen trabajo, ¿no? ¿Consideras que tu estilo como entrenador es como tu juego? Potente, explosivo, Me ofensivo. gusta así, sí, 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 me gusta ser ofensivo, obviamente entendiendo de que hay bases dentro del fútbol que no puedes cambiar, que es primero que nada pues defender bien, Pelota. tener la pelota, no dividirla, en fin, y eso obviamente con la ayuda de un cuerpo técnico, un preparador físico, un auxiliar, entrenador de porteros, un directivo también, que tienen que pregonar con la misma idea, ¿no? Para que eso fluya de buena manera. Entonces, en ese aspecto, pues, en mi poca experiencia que he tenido a lo largo de mi carrera como técnico, pues lo he hecho con gusto. Es una situación totalmente diferente que el estar dentro de la cancha, estar fuera. Pero como te dije, o sea, sabiendo que uno tiene que dejar de lado el hecho de lo que hizo como futbolista, Ujú. ¿sí? Yo creo que te vas a desenvolver de una mejor manera, quizás te vas a poder dar a entender mejor, porque el futbolista es muy especial. O sea, imagínate un futbolista no, es que yo hice esto, yo como técnico, yo hice esto, no, espérate, pero entonces juega ¿Estás tú. hablando de Hugo Sánchez o de quién? Híjole. No, Hugo Sánchez, que hay muchos. Hombre, no, hombre. Ahí lista. ¿Oh?
Y lamentablemente, pues eso, o sea, no dejan de lado al futbolista y tienen que enfocarse, o hay que enfocarnos, que realmente pues ya la historia pasó y a veces, en mi caso, no sé a otros colegas, sí, a veces me incomoda eso, ¿no? De que a veces, eh, ponte cuando estaba dirigiendo, ahora en Los Cabos quizás, eh, que fue mi última experiencia como entrenador hace unos meses, o el año pasado más bien, y que afortunadamente nos fue bien, y es una ciudad paradisíaca, pero la verdad no tienen la cultura del fútbol, No. no la tienen, lamentablemente. Pero de a poco se fue ganando afición, llegamos a finales, llegamos a una final, el estadio lleno, o sea, la verdad fue increíble, ¿no? Pero obviamente, pues me gritaban a mí, o sea, todo de manera positiva, pero no, yo nomás gritaba. Y tú pones y sacas y ves cómo jugar y todo eso, pero además, pues esa es la única incidencia que uno tiene, ¿sí? Dentro de un plantel de fútbol siendo entrenador. Pero la gente pues agradece igualmente ese reconocimiento. Si ahorita pareciera una varita mágica y te dijeran, Híjole. aquí está para dirigir a Santos, no en 16º o 18º lugar, no sé en qué estamos ahorita, y Unión Española, ¿a cuál escogirías? Ay, no, está ¿Cuál se te difícil. antojaría dirigir? No, Obviamente a los dos te obvio. gustaría, claro que No, y a sí. esos dos y a Mazatlán y al que sea. O sea, Sí, sí, la sí. verdad, o sea, Pero entre estos dos, no, sí está complicado. Pero yo creo que, pues, sería muy difícil que llegaran esas dos oportunidades al mismo tiempo, ujú, ¿sí? Porque obviamente, pues, en su momento cada equipo vive etapas diferentes, ¿no? Pero obviamente el que me invitara a trabajar, pues sí, iría con mucha ganas. claro que sí. Mi Pony, para ti, para ir cerrando la entrevista, para ti, ¿qué es el éxito? Pero particularmente me llama la atención este punto de vista que tienes de siempre vivir el presente. Entonces, los éxitos a veces como que pasan porque estás haciendo las cosas y hasta que los volteas a ver atrás como, ay, era muy grande esto. Ah, para ti, ¿qué es el éxito? Pues yo creo que, bueno, lamentablemente, no todos tienen esa posibilidad, no toda la gente tiene esa posibilidad. El éxito es, para mí, a mi forma de ver, es pues, realmente hacer realmente lo que a ti te gusta y hacerlo con mucha convicción, con mucha entrega, con muchas ganas. Ya si las cosas salen o no, pues ya será por alguna situación en especial, ¿no? Pero realmente llegar a conseguir ese tema de hacer lo que a ti te gusta, ya para mí eso es eh, sinónimo de éxito, ¿no? Entiendo que en el fútbol, pues, se basa mucho en resultados, en estadística y todo eso, pero entiendo también de que todo depende de un grupo, ¿sí? Y yo creo que a nivel de cualquier profesión, pues todos dependemos de alguien, hasta lo más mínimo. Entonces, si logramos hacer esa conexión y tener ese grado de humildad, de objetividad, de un sinfín de calificativos, pues podrás llegar a conseguir lo que uno quiere. Muy bien. Pues agradecemos mucho al Pony Ruiz por su tiempo, su disposición. Muy, muy buena plática. Espero también la hayas disfrutado. Y Pony, muchas gracias de verdad. Te Gracias. agradezco. Gracias. No, gracias. Gracias.